Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre las leyes de independencia. Este tema engloba varios planes y tratados, los cuales les voy a comentar. Está el plan de Iguala. Este plan habla sobre la independencia de la Nueva España. También tenemos el plan de Córdoba, perdón, los tratados de Córdoba, los cuales hablan sobre el reconocimiento de México como un imperio totalmente independiente de la monarquía española. También tenemos el Tratado de Guadalupe, donde se habla de que México cedería la mitad de su territorio y también rechazaría los reclamos sobre el territorio de Texas, así como igualmente la frontera internacional se establecería en Río Bravo. También tenemos el plan de Ayutla, donde el objetivo de este plan era el desconocimiento de Antonio López de Santana como el presidente de México. También está el plan de Tacubaya, dicho tratado donde dicho tratado era que se le iban a otorgar facultades, básicamente que pudiera hacer lo que quisiera sin ningún límite ni frontera al presidente de aquel entonces, el cual era Ignacio Confort. También tenemos el plan de la Noria, el cual buscaba que Benito Juárez no contendiera para una nueva reelección, y también estaba el plan de Tuxtepec, el cual se buscaba que destituir el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejeda. Como ya nos dimos cuenta, la historia de México está llena de planes, tratados, códigos y leyes. Ahora sí bien, en lo que es la independencia. ¿Qué es qué es la ley, las siete leyes? Son artículos e instrumentos constitucionales creados para el sistema del gobierno del país. Las leyes de la Reforma son normas promulgadas después de la Revolución de Ayutla con el fin de separar la Iglesia del Estado. En esta estaba involucrado Benito Juárez, Juan Álvarez Ignacio como Ford, Miguel Lerdo de Tejada, José María Iglesias, etc. El Código Penal es la facultad sancionada del Estado para que a través del legislador se busque la aplicación de penas arbitrarias. Ahora sí bien, Código de Procedimientos Penales. En dicho código observamos el origen del Ministerio Público como, como un magistrado que servía como auxiliar y representante de la parte acusadora. El Código Civil es el proceso de codificación, el cual se divide en diversas etapas, en un principio coincidentes con los cambios del régimen político de México. Pero es a partir de 1870 que las etapas de codificación civil dejan de coincidir con las etapas políticas de México. Aquí podemos hablar que este también el Código Civil es de cierta manera es liberal. Y la ley de amparo es una ley en la cual se, se, se escucha mucho el nombre de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque dice que la ley orgánica reglamentaria otorgaba competencias a jueces de distritos y tribunales de circuito y a la Suprema Corte de Justicia, y es liberal. Leyes, producto de la Revolución. Esto se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México, bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el crecimiento descontento de algunos sectores con el porfiriato.
Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se extendió a otras partes del territorio nacional. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó elegido Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913 un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta se anunció a la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Buenos días, mi nombre es Citlali López, del grupo 1-2 de Derecho, y voy a hablar sobre las leyes de revolución. Las leyes de revolución se llevaron a cabo por el descontento de la dictadura popular de Porfirio Díaz, la cual nos arrojó varias leyes para nuestra pronta recuperación después de la revolución misma. Un ejemplo de una ley sería la Ley Federal del Trabajo, la cual es la más grande ley en nuestro país en cuestiones laborales, es decir, de México. Su ideología fue liberal y se llevó a cabo en 1969 por el personaje Pascual Ortiz Rubio. Otro ejemplo de una ley que nos arrojó esto sería la ley electoral, la cual se encargó de que se cumplieran los requisitos necesarios para las organizaciones que estaban dispuestos a arrojar un partido político, es decir, que tuviéramos la obligación de, si queríamos arrojar uno, cumplir con estas obligaciones. Su ideología fue conservadora y se obtuvo en 1907 durante el gobierno de Antonio Maura. Estas dos leyes fueron de las más populares después de la revolución y creo que sería todo. Bueno, yo prosigo con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Estaba firmada por 7 títulos y 171 artículos. Fue basada en la Constitución de Cádiz para las cuestiones americanas. Entró en vigor el 4 de octubre de ese mismo año, después del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva Constitución la República tomaba el nombre de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1824 no contempló expresamente los derechos de los ciudadanos. El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del fuero militar y eclesiástico. Constitución Política de la República Mexicana de 1857. Fue una constitución de ideología redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurado el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos: la libertad de expresión, la libertad de asamblea, libertad de portar armas
portar armas, rifles, de abolición de la esclavitud, eliminó la presión por deudos civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, los alcabalas y las aduanas internas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los otros tres órdenes diferenciados del gobierno, que son el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos asimismo fijan las bases para el gobierno y la organización de las instituciones en que el poder se asiente y establece, en tanto que impacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos humanos y los deberes del pueblo mexicano. La Constitución de Cádiz fue una constitución española promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes Generales Españolas, considerada esta de una gran trascendencia histórica por tratarse de la primera constitución promulgada en España, y es que además se considera una de las constituciones más liberales de su tiempo. Gracias a su contenido, España dejó atrás su antiguo régimen. La Constitución de Cádiz de 1812 contenía unos 384 artículos. La Constitución de Apatzingán es conocida formalmente como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Es de suma importancia tanto en el pasado como en el presente, debido a que esta es la primera constitución redactada en territorio mexicano, y en sus lineamientos de prioridad a los derechos humanos y al respeto al ciudadano común. Aunque esta constitución fue promulgada en pleno conflicto armado del movimiento independentista mexicano, llegó a tener vigencia de los poblados que estuvieron bajo el control del ejército insurgente. Ciertamente para la corona española este documento no tenía validez. Es por ello que su aplicación fue parcial e intermitente.